Yo creo que quizás cuando terminaba el siglo XX era difícil imaginar que en la ciudad de Mar del Plata, ¿no?, cuando reinaba el neoliberalismo, se le iba a poder decir no a la ALEC. No era imposible, a partir de lo que fueron esos años de ese consenso de Washington, que tuvo tanto de Washington y tan poco de consenso para nuestras sociedades, que se vive en América Latina, como decía recién Oscar, esa anomalía histórica, como algunos quieren intentar plantear. Y también, si nos situamos en el 5 de noviembre del 2005, hubiese sido difícil imaginar también el presente que transita hoy América Latina. ¿Quién podía llegar a imaginar que en Brasil podría triunfar un fascista como Bolsonaro? Que en la inmensa mayoría de nuestros países hoy están gobernando expresiones de derecha, cuya agenda se vincula exclusivamente a la reducción de derechos y a la política de ajuste, y también a la sumisión de nuestros países a lo que imponen las principales potencias del mundo, ¿no?, y aquellos que se sienten dueños del destino de la humanidad. Creo que la principal enseñanza que nos deja, ¿no?, esta década de profundas transformaciones en nuestro continente es que la disputa es permanente, ¿no? Como siempre dice Pepe Mujica, ni nuestras derrotas son definitivas, porque tampoco nuestras victorias son definitivas. La historia de la humanidad es la disputa constante entre aquellos que, angurrientos, se creen dueños de todo e intentan imponer su mirada a una mayoría hasta que esa mayoría se revela y construye una realidad que permite la transformación como vivió nuestra América Latina. El 5 de noviembre del 2005 en Mar del Plata creo que fue la derrota de ese consenso de Washington. Creo que ahí no solo se permitió enterrar lo que hubiese sido una tragedia para nuestra América Latina, esa integración completamente asimétrica de la principal potencia económica del mundo, sometiendo al resto de los países de nuestro continente. Eso también pudo poner en valor lo que fueron otras experiencias tan negativas para América Latina, como es también el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre Canadá, Estados Unidos y México. Y creo que un punto central que es tan importante cuando analizamos la integración y este proceso político, algo que me ha transmitido el propio Lula da Silva, es que la Cumbre de las Américas permitió fortalecer el vínculo personal entre los dirigentes, entre Kirchner, entre Lula, entre Chávez, entre Tabaré, que había asumido hace poco la presidencia, y también con un Colorado, ¿no?, que no era progresista como Nicanor Duarte Frutos, pero que su mirada fue clave en ese momento de la construcción de consensos de no al ALCA. Celso Amorín, que todos conocen, que fue figura de la política exterior brasilera en las dos gestiones de Lula da Silva y después fue ministro de Defensa con Dilma Rousseff, planteaba que al momento de llegar a Mar del Plata, al momento de construir el no al ALCA del lado del Brasil, inclusive hacia adentro de su propio gobierno, a pesar que uno de los ejes de la campaña de Lula había sido manifestar su oposición al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, había muchos funcionarios e inclusive muchos militantes del Partido de los Trabajadores que por abajo operaban en contra de la decisión de decirle no al ALCA. Y que en una reunión le manifestó su preocupación a Lula da Silva y que encontró ahí en Marco Aurelio García, en Luis Dulce, en otros compañeros, la manera también de construir el consenso para que la posición de la principal economía de Sudamérica sea oponerse al ALCA.
¿Por qué cuento esta anécdota que me contó Celso Amorín? Porque creo que también uno de los aprendizajes que nos tenemos que llevar de estos procesos políticos que vivió América Latina es lograr impulsar, darle profundidad a las transformaciones que nuestra realidad les demanda para que no ocurra lo que está ocurriendo hoy y que se pueda retroceder tan rápido con la vuelta de gobiernos de corte neoliberal. Un expresidente del Banco Central de Bolivia, un día cuando conversábamos, me decía y también resume la necesidad de hacerse cargo de todas las instancias del Estado para ponerlas al servicio de la transformación de nuestras realidades. Me decía que estaba cansado de ir a encuentros de presidentes de Banco Central, de gobiernos progresistas, y que en su mayoría sigan siendo neoliberales. Eso desnuda también las limitaciones que vivieron nuestros países al momento de hacerse cargo de las agendas de cambio, de las agendas de transformación. Porque el ALCA era esa integración dentro de la lógica neoliberal. Era la integración puesta al servicio del capital y no de los pueblos. Y que nos permite ese no al ALCA también analizar estas limitaciones. Se dieron pasos fundamentales, como fue la propia constitución de la UNASUR, que jugó un rol tan importante en la preservación de estos gobiernos populares. Recordemos lo que fue el intento de golpe de Estado en el 2008 a Evo Morales, ¿no? Esa región de la media luna que detrás de esa supuesta autonomía lo que quería hacer era quebrar un gobierno popular que ha transformado la realidad de ese pueblo. Recordemos también lo que ha sido la CELAC como una instancia, tanto la UNASUR como la CELAC, de integración de nuestros pueblos sin el tutelaje de los Estados Unidos, de esa OEA que está cooptada por la agenda de los Estados Unidos. Veamos nada más lo que son las definiciones de su secretario general, Luis Almagro, progresista en su momento, y hoy que parece estar cooptado por el pensamiento de Washington, cada vez que hace una declaración pone en juego inclusive la democracia en nuestros países. Creo que también nos debe servir estos procesos para comprender que enfrente, hoy, creo que lo decía Robbie, nos están cobrando lo que fue decirle no al ALCA, y Brasil es un claro ejemplo de ello. Las élites económicas y también los Estados Unidos y las principales potencias pusieron en marcha la decisión de impedir que la democracia vuelva a Brasil después del golpe parlamentario de Dilma Rousseff. ¿Qué pensaban estas élites? Estas élites pensaban que derrocando a Dilma en ese golpe parlamentario, el Partido de los Trabajadores estaba terminado. Que con eso se enterraba cualquier posibilidad de distribución de riqueza y de construcción de mayor igualdad en el Brasil. Pero eso no ocurrió, porque Lula crecía en las encuestas. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Cómo destruimos a Lula? Y durante 2 años en los medios de comunicación, en todos los noticieros, en todos los periódicos, se dedicaron a desprestigiar a Lula. ¿Y qué ocurrió? Lula crecía en las encuestas, porque la sociedad ponía en valor lo que fue su gobierno de transformación, de mayor justicia, más allá de las equivocaciones y más allá de todo lo pendiente. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que condenar a Lula. Y ahí fue el ahora ministro de Justicia de Brasil, donde se desnuda también ese acuerdo entre las élites económicas para seguir quebrando la democracia en Brasil. Y condenaron en tiempo récord a Lula sin pruebas y solo con la convicción, como dice el fallo del juez Moro. Pero Lula seguía creciendo en las encuestas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Proscribirlo de la elección. Y para ello tenían que condenarlo en segunda instancia. Y eso hicieron.
En tiempo récord condenaron a un inocente para que no sea candidato y para que abrirle la puerta al fascismo en el Brasil. Y esto comprueba que estas élites económicas, cobrándose el Mar del Plata, cobrándose estos gobiernos que lo único que intentan hacer es regular el capital financiero, es distribuir riqueza, es construir mejores realidades para nuestras sociedades, lograron eso, impedir la victoria del campo popular en el Brasil, corriendo los límites, sin ningún tipo de escrúpulo, y cualquier similitud con lo que pretenden hacer en la Argentina no es pura coincidencia. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión, porque nuestra democracia hoy está en crisis en América Latina. Nuestra democracia no como ocurría en los golpes de la década del 60 y del 70, que eran los tanques y las botas en esas dictaduras cívico-militares. Hoy, el quiebre de nuestra democracia a partir de la mutación, ¿no?, y la readaptación a los nuevos tiempos de estas élites, nos hackean de un camino que muchas veces es más difícil de comprender para el ciudadano de a pie, para nuestros pueblos. Y es ahí donde creo que la parte más importante de la enseñanza que nos tenemos que llevar de estos tiempos, de estas anomalías que parecen que vivieron las historias de nuestra América Latina, que seguramente volverán si somos conscientes, si somos capaces de poner en el centro de las transformaciones la organización popular. La organización popular que no solo permitió decirle no al ALCA en el 2005, que permitió también la contracumbre de los pueblos con un Evo Morales que un mes después iba a ser elegido por más de la mitad del voto de los bolivianos como presidente, abrir esa ventana de oportunidad para toda nuestra América Latina. Yo creo, compañeras y compañeros, que los tiempos que se vienen son tiempos muy difíciles. Son tiempos muy difíciles para nuestra América Latina. Pero creo que a todos los que estamos acá, a la mayoría de los sudamericanos, nos hermana también la convicción que si tuvimos como sociedades la capacidad de pasar la larga oscuridad de la dictadura de los 60 y los 70, tendremos la profunda convicción de vencer y construir las realidades que nuestros pueblos se merecen, haciendo propia las palabras de los compañeras y compañeros que estuvieron en los paneles anteriores. En el 2019 hay elecciones centrales en 3 países: Bolivia, Uruguay y Argentina. Muchos pensábamos que Brasil iba a ser la vanguardia de la recuperación del campo popular y que a partir de la victoria de Lula da Silva o de Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, otros tiempos se iban a abrir, pero que nos hermane la convicción que en el 2019, de la mano de la unidad, Argentina volverá al campo popular y de esa forma seremos finalmente la vanguardia para que ese 2005, donde la mayoría de los países estaban siendo conducidos por gobiernos populares, se empiece a replicar esa realidad y América Latina vuelva a transitar el camino de la independencia, de la soberanía y de la justicia social. Muchísimas gracias.